Le voy a pedir la última vez si me puede acompañar de pie. Los que puedan, obviamente, no se sienta obligado si usted no puede. Pero si usted tiene la vitalidad aún, usted tiene la salud y la acompaña, póngase en pie conmigo y vamos a leer Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Dice la Biblia, todos juntos: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a leer la última parte, dice, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oremos al Señor. Amado Padre, mi Dios, quiero pedir primero que todo, Padre, el perdón de mis pecados. Señor, sé, Padre, que soy un pecador y que te fallo, Padre, y aún lamento, Padre, cuando peco delante de ti. Y le ruego, Padre, que usted pueda tener misericordia y perdonar, mi Dios. Y aún, Padre, en esta tarde pueda usted salvar si hay alguien, Padre, que no te conoce como su Señor y Salvador. Y Padre, esta tarde podamos tener libertad y que su Espíritu Santo, Padre, pueda tomar el control del mensaje y del culto, Padre. Señor, que Satanás no tenga parte, mi Dios, y aún ni estorbe. Y Señor, que podamos oír, mi Dios, con atención su palabra. Le rogamos su bendición en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos, amigos? Entonces, ya sabemos por qué se escribió Juan. Lo repetimos 2 veces. ¿Qué decía la última parte? Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Saben? Podrían haberse escrito muchas señales. Y muchas señales están escritas en otros evangelios. Pero en el evangelio de Juan hay 7 señales o milagros que es necesario que usted escuche para que así pueda creer y creyendo usted tenga vida. Usted tenga vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos 7 milagros fueron escritos entonces para que tengamos vida, para que creamos en el Señor Jesucristo. Fueron elegidas exclusiva y minuciosamente por Dios. Y porque necesariamente usted necesita oír hoy y esta semana, usted necesita oír hoy esta semana y pueda creer en el Señor Jesucristo. En Romanos 10:17, como le dije en un principio, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Juan capítulo 5, y vamos a ir a Juan capítulo 5. Versículo 24. Dice la Biblia: de cierto os digo, que el que oye mi palabra, mire qué importante. No se trata acá de que yo le cuente una linda experiencia mía, de cuán amoroso y bueno ha sido Dios conmigo. No se trata que yo le cuente el testimonio de algún hermano de aquí, o le pase alguna película emocionante. Sino que aquí el Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, a Dios, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y no vendrá a condenación, no serás condenado. ¿Saben? En el último segundo de su vida, últimos minutos de su vida, ¿sabe? Todo hombre piensa en la eternidad. Aunque sea el hombre más ateo, más escéptico de este mundo, hay un momento en su vida que piensa en la eternidad. Y créame que aunque usted no haya pensado o no haya querido pensar en esto, tarde o temprano usted va a pensar en aquello.
¿qué va a pasar con usted en la eternidad? Y el Señor Jesucristo dijo que el que oye su palabra, hoy puedes oír su palabra y crees en Él, pasarás de ser un condenado a un salvado. Todo hombre piensa tarde o temprano un día en la eternidad. ¿Qué pasará si yo muero? ¿A dónde va mi alma? ¿A dónde iré? Esta semana entonces, y en este día, es importante que tú creas en Cristo. Es importante que esta semana tú deposites tu fe en Cristo. Es necesario entonces que creas en Cristo porque en Él está la vida. En Él está la vida. Juan capítulo 11, vamos a Juan. Por eso le dije que vamos a leer harto Juan, antes de entrar al primer milagro. Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué importante es creer en Jesús. Amén. ¿Sabe? No todo el mundo cree en Jesús. Usted quizás dirá, no, pero yo creo en Jesús. ¿Pero qué es creer? ¿Qué es creer? Creer no es reconocer que hay un Jesús. Creer no es reconocer. La Biblia dice que hasta los demonios le reconocen y creen, dice, y tiemblan. Pero no por eso depositan su confianza en Jesús. Usted puede reconocer que yo existo, usted me ve. Pero otra cosa es que me crea. ¿No es así? Yo puedo reconocer que usted vive en tal lugar, cómo se llama, pero no necesariamente creo en usted. Es distinto creer. Porque creer significa depositar toda mi confianza y obedecer a Jesús. Eso es creer. Entonces nuestro Señor Jesucristo dijo que el que cree en mí tiene vida. El que cree en mí tiene vida. Entonces, si no tienes a Cristo y no has creído en Él, no tienes vida. Sino que estás muerto en tus delitos y pecados, dice la Biblia también, en Hechos 4:12. Entonces vamos a ver el primer milagro. ¿Qué le parece? Porque Juan dijo que muchas señales hizo, pero estas señales se escribieron y fueron dejadas en el libro de Juan para que creáis. ¿Quiere creer usted hoy día en Cristo? ¿Sabe? Un hombre le dijo a Jesús: creo, ayuda a mi incredulidad. Que ese hombre se entendió que no creía bien. Entendió en su corazón que necesitaba tener fe. Por eso es que necesita hoy día oír la palabra de Dios. Porque necesita desarrollar fe en su vida, amigo. La fe se obtiene a través de la palabra de Cristo. Vamos a ir al libro de Juan entonces, capítulo 2. Y vamos a ver el principio de señales. El primer milagro manifestado por el Señor Jesucristo en Juan capítulo 2. Antes de leer Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante, yo quiero leerle el versículo 51, el versículo que está antes. Jesús está hablando con un varón y Jesús le dijo a este varón: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto
y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. De cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto. ¿Sabe qué significa esto? No es que este varón, Natanael, iba a ver el cielo abierto, ¿ya? O a lo mejor un gran agujero en el cielo. ¿Qué quería decir nuestro Señor Jesús con que iba a ver el cielo abierto? Que iba a poder verlo para poder tener entrada a la gloria con Dios. ¿Sabe? La Biblia dice que el cielo hoy está abierto, que su gracia aún se extiende. Cantábamos que la gracia, ¿cierto? En un himno, gracia admirable. Porque la gracia de Dios todavía está manifiesta y el cielo está abierto para que cualquiera que cree en Cristo Jesús pueda entrar al reino de los cielos. El cielo está abierto hoy. Y de hoy en adelante, como le dijo a Natanael, y también a ti te digo, verás el cielo abierto. Depende de ti si quieres entrar. El cielo está abierto, pero depende de cada uno si quiere entrar por Cristo, por la puerta, a este grandioso cielo. Entonces, quiero que entienda hoy, amigo, que el cielo está abierto y que esta noche también está el cielo abierto para que tú puedas entrar. Entonces vamos a leer el versículo 1 luego de esta introducción. Dice el versículo 1 del capítulo 2: al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre le dijo, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad las tinajas, estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y sus discípulos creyeron en él. ¿Sabe? Cuando leemos este pasaje, hay mucha gente, y lo quiero mencionar solamente para que a usted le quede claro. Dice la gente, pero Jesús aprueba el beber vino. Y a Jesús le encanta que bebamos vino. Pero sacan fuera de contexto este pasaje, porque Jesús dejó el buen vino para el final, cuando ya los hombres habían acabado el vino. Fue una señal simplemente. Ahora déjeme decirle que el vino que se servía en aquella época no era el vino procesado que hoy día se sirve con los grados de alcohol que hoy día se entrega en las mesas y se vende en las botillerías. Por lo tanto, quiero dejar en claro, amigo, en esta tarde, que no se excuse si a usted le gusta el vino o le gusta beber harto vino, porque a Dios le desagrada que el hombre se embriague. No os embriaguéis, dice. No os embriaguéis con vino. Bien, vamos al
a la enseñanza de esta tarde. Jesús, dice el versículo 2, que fue invitado a las bodas. Algunos creen que, no lo dice la Biblia, pero algunos creen que Jesús fue invitado por algunos familiares. Por eso que también estaba María, ya, su madre. No lo dice la Biblia, pero sí Jesús ya estaba siendo popular en aquel entonces. Entonces para mucha gente era importante que Jesús estuviese en su mesa. Porque algunos ya creían que venía de parte de Dios Jesús. Que podría ser el Mesías que los judíos esperaban. Por lo tanto, estos judíos le invitaron. Y le dijeron, esta es nuestra oportunidad. Invitemos a Jesús. ¿Sabe qué importante es que usted invite a Jesús en esta tarde? Que usted, como esta gente en las bodas, estos novios, invitaron a Jesús a su vida. Usted puede invitarlo. Usted puede darle un lugar de importancia a Jesús, porque no todo el mundo invita a Jesús a su vida. Algunos lo dejan para el final de su vida, como le dije hace un rato atrás, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Jesús cuando están al final de sus vidas? Otros se acuerdan de Jesús cuando tienen problemas. Otros se acuerdan de Jesús cuando en realidad están en algún aprieto. Pero Jesús quiere que le invites, y no necesariamente cuando estás en aprieto, cuando estás en peligro, sino que le invites hoy. A lo mejor hoy día no tienes ningún aprieto, ningún peligro en tu vida. Ellos estaban en una celebración. ¿Por qué no invitas a Jesús hoy? Quizás Jesús hace un milagro hoy en tu vida. ¿Por qué no invitas a Jesús hoy? En Apocalipsis 3:20, el Señor Jesucristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes? Jesús quiere tener una cena contigo hoy. No quiere estar afuera en tu vida. No quiere ser ajeno. Quiere estar presente. Quizás, hermano, tú tienes a Jesús afuera por alguna razón. Cualquier razón que sea no es válida, porque no debes dejar a Jesús afuera. Debes invitarlo. Y debes estar presente todos los días de tu vida. Y cuando digo presente no es que simplemente esté ahí sentado mirándote, porque Jesús tiene que decir o hacer algo. Cuando tú invitas a una persona, tú tienes que estar dispuesto a escucharlo, ¿no? Si tú me invitas a la mesa, a mí que me gusta hablar harto, vamos a terminar quizás bien tarde. Mi señora siempre me dice, a ti que te gusta hablar tanto, ¿cierto? ¿Ah? No sé, soy un poquito sociable. ¿Ah? Pero si tú invitas a Jesús a tu vida, tú tienes que estar dispuesto a escucharle. No es que tú vas a invitar a un amuleto o a una estatua y le vas a sentar y tú le vas a hablar a él, pero él no te tiene que decir nada. Eso no es invitar a Jesús. Invitar a Jesús significa que tú lo vas a invitar, te vas a sentar con él y le vas a escuchar. Todos los días de tu vida. ¿Cuándo has invitado a Jesús? Qué importante es que le invites hoy, ¿cierto? En esta boda le invitaron. En esta boda le invitaron. Y no le invitaron seguramente para que se quedase callado, no hiciese nada en su vida. Quizás esperaban algo, ¿cierto? Una palabra,
un consejo o señal de parte de Él. Algo tenía que decirle Jesús a ellos. ¿No es así? ¿Habrá algo que tenga que decirte Jesús a ti? ¿Habrá algo? ¿Sabes? Si tú tienes la Biblia cerrada todos los días, tú le estás diciendo a Jesús: Señor, no quiero irte. No quiero que seas parte de mi vida. Es bonito, hablas bonito quizás, he escuchado de ti, pero no quiero escucharte hoy. No quiero que me hables. ¿Has invitado a Jesús? A lo mejor le dejaste de invitar. Estamos en el versículo 2, amigos, y estamos detenidos ahí porque es muy importante que tú invites a Jesús en tu vida. La Biblia dice en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Todos son hijos de Dios. ¿Es así o no? No. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron. Señor Jesús, por favor, entra a mi vida. Háblame, guíame. Muéstrame qué hacer, Señor. Ellos son hijos de Dios, los que le recibieron. A lo mejor tú siempre has sabido de Dios, pero jamás le has recibido. Recibe a Jesús en esta tarde. Dale cabida a tu vida. Cena con Él y Él contigo. Jesús fue invitado a las bodas y también sus discípulos. ¿Sabe? Hay gente que no quiere escuchar a un cristiano. ¿Cómo va a oír a Jesús? Tiene que recibir a los discípulos. Porque hoy día Jesús está en la gloria. ¿Y sabe dónde está viviendo hoy? En cada discípulo. En cada discípulo. Leamos el versículo 3, ¿le parece? Dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? ¿Sabes qué interesante esto? Porque María siempre meditaba cuando escuchaba o estaba con Jesús. Y ella sabía que Él era el Cristo. Por lo tanto, María seguramente cuando vio una oportunidad de que Jesús se manifestase, María le dijo: Jesús, no tienen vino. Esta es tu oportunidad para manifestarte. Ella estaba atenta siempre, ¿sabe? Ni siquiera el maestro de sala se había dado cuenta que faltaba vino. Sí, María, la sierva de Cristo. ¿Sabe? Un creyente siempre está atento. Siempre está atento cuando Jesús se debe manifestar. Discierne. No vive como pajarito, viviendo así simplemente, y cuando pasa una persona y le pide hablar de Jesús, no se da cuenta de que debe predicarle. Se da cuenta. Jesús se debía manifestar y la sierva María se dio cuenta que podía manifestarse Jesús en la vida de esta boda. Qué importante es el rol de María. ¿Qué enseñanza nos da hoy día? Ella estaba atenta. ¿Sabe? Cuando faltaba el vino en una boda como aquellas, era totalmente embarazoso para el novio, vergonzoso. Hasta podía traer pleitos con la otra familia,
porque el novio debía mantener estas tinajas siempre con vino durante la fiesta. ¿Y saben cuánto duraba la fiesta? ¿A alguno le va a gustar aquí? ¿Ah? ¿A quién le gusta la fiesta? Mira, por aquí a alguno le gusta la fiesta, ¿cierto? Duraba aproximadamente 14 días la fiesta. Eso duraba una boda. Y el novio tenía que pagarla. ¿Ya? Pero imagínense cuánto tiempo duraba una boda. Por lo tanto, Jesús no fue invitado solamente un día, sino durante varios días, prácticamente 2 semanas estaba Jesús ahí. Pero no dice cuándo faltó el vino. Seguramente se acabó a mitad de la fiesta, a lo mejor en la primera semana. Y empezamos a tener conflictos porque el hombre tenía que pagar la dote. Él tenía que tener todo servido, el novio. Y quizás era un momento de conflicto con la otra familia, porque la otra familia dice, pero ¿cómo va a faltar vino? ¿Cómo va a faltar vino en esta mesa, en esta casa? ¿Así va a ser el novio con mi hija? Era un momento de conflicto, y hermano, que faltara vino. No era cualquier cosa, no era como, falta Coca-Cola, ahí voy a la esquina a comprar. ¿Ya? No, era complicado el tema. ¿Ya? Seguramente en esa época no era tan fácil conseguir vino. Porque era una época obviamente donde no existían grandes recursos. La región de Galilea no la vi en el mapa o geográficamente, pero no creo que haya muchas viñas como la 7ª región acá, que uno va y ve viñas por todos lados, porque era un sector desértico, ¿ya? Donde se daba vino seguramente en algunas zonas. Por lo tanto, no era llegar e ir a comprar. Faltaba vino. Era una de las cosas fundamentales en esa fiesta. Entonces, en esa celebración y en esos años era una de las cosas más importantes. Pero siempre cuando hay una necesidad, Jesús está ahí para manifestarse. ¿Sabe? Si tú invitas a Jesús a tu vida y tienes una necesidad íntima, un conflicto, un problema, algo que te agobie, en tu vida no va a faltar. No va a faltar porque va a estar Cristo en tu vida. No va a faltar. Pero al que no tiene a Cristo, siempre le falta algo. La gente llega a decir, hay algo que me falta. No sé por qué, pero tengo de todo. Vivo tranquilo, tengo una hermosa familia, tengo hijos, tengo dinero, pero hay algo que me falta. ¿Ha escuchado decir eso? A lo mejor usted lo ha pensado muchas veces y ha dicho, hay algo que me falta. Eso algo que le falta es Cristo. Cristo debe manifestarse en su vida hoy. Y créame que ya no le va a faltar más. Jesús le dijo a la mujer samaritana, no tendrás sed jamás. Porque cuando Cristo está, ya no hay necesidades. Cristo empieza a suplirlas. Entonces era complicada la situación para ese entonces. Pero lo bueno es que estaba Cristo en la vida de esta familia. Lo bueno es que estaba Cristo ahí. No estaba ajeno. Qué importante es que tengas a Cristo hoy, ¿cierto? Veamos el versículo 4.
Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Sabe cuando leemos ese término mujer? No es una falta de respeto. Se usaba como término siempre, ¿ya? Como un buen término, incluso hacia una madre, el decir mujer. Así que Jesús le dijo a su madre, en este caso a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Si bien Jesús le estaba diciendo que no era el momento para manifestarse con el milagro, también yo creo que Jesús se refería a una hora específica, a una hora especial. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido mi hora. Mire, acompáñeme Juan capítulo 7. No perdamos Juan capítulo 2 porque vamos a seguir viendo el milagro. Pero en Juan capítulo 7, versículo 30. Dice la Biblia, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Mire, acompáñenme al mismo Juan, capítulo 12. Versículo 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Sabe? Jesús siempre manifestó el término su hora, cuando estaba mencionando también que Él un día iba a ser glorificado al ser resucitado el tercer día. El tiempo de la glorificación. ¿Sabe? Jesús entendía el tiempo en que debía ir a la cruz y derramar su sangre en la cruz. Por lo tanto, era importante que Jesús mencionase también, ¿ya?, que aún no iba a llegar su hora. ¿Sabe? Cristo fue crucificado y glorificado por nosotros. El hermano cantaba acerca de la sangre de Cristo, hermano Daniel. Y me acordaba porque Cristo murió en la cruz por todos. Cristo murió en la cruz por todos. Pero no por todos se ha hecho efectiva su sangre. No en todos se ha hecho efectiva la sangre derramada en la cruz. Y en esta tarde, usted no tan solamente puede invitar a Jesús a su vida, sino también permitirle que su sangre pueda limpiarle, pueda permitir que su sangre pueda lavarle. Y usted me dice, ¿de qué? De sus pecados. Porque Jesús no tan solamente quiere comer en la mesa con usted, sino que quiere limpiarle. Un día Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos y le lavó los pies. Y Jesús le dijo a Pedro, es necesario que se lave, ¿cierto? Y Pedro le dijo, lávame entero. Límpiame entero porque yo necesito ser limpio. Y Pedro estaba hablando de su condición de pecador. Y Jesús le dijo, ya eres limpio. Ya eres limpio, hombre. ¿Eres limpio tú de tus pecados? Proverbio dice, ¿quién podrá decir? Limpio estoy de mis pecados. ¿Quién podrá decir? Limpio estoy. Hoy día tú puedes ser limpio. El día de la hora de Jesucristo ya llegó. Él murió en la cruz a su tiempo. Miren lo que dice Romanos capítulo 5. Romanos, el libro de Romanos capítulo 5, versículo 6. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo, y en su hora, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas alguno morirá por un justo, ¿cierto?
Apenas uno entregará la vida por alguien bueno. Con todo pudiera ser alguno que osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecador, Cristo murió por ti. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Sabe? La sangre de Cristo tiene suma importancia, porque aquí dice que por su sangre fuimos justificados. Yo siempre hago este ejemplo, pero yo me acuerdo cuando iba al colegio y llegaba atrasado. Esta historia es larga, pastor. ¿Ya? Pero llegaba atrasado al liceo y si no llegaba con una libreta firmada por mi mamá, no podía entrar. ¿Cómo le llamaban a esa libreta? No sé cómo le llaman hoy día, porque hoy día le cambian a todo el nombre. Comunicación, eso en su época, pero estoy mirando a los contemporáneos amigos, hermano. Ya, comunicación se llamaba. Pero en mi época se llamaba justificación. O el justificativo. ¿Ya? ¿Se llamaba así en su época? Comunicación. Ya. Justificativo. Y me acuerdo porque si yo no entraba con el justificativo, no podía entrar, hermano. ¿Cierto? ¿Sabe? Si usted no entra justificado, no llega justificado al cielo, no podrá entrar. Alguien tiene que avalarle y decirle, esta persona va a entrar porque yo le autorizo a entrar. Y ese es Cristo. ¿Y sabe cómo le va a justificar? No con una firma, con su sangre. Su sangre derramada en usted. Es verdad, Cristo murió por todos en la cruz, pero no todos han recibido la sangre derramada sobre sí. ¿Quieres ser limpio hoy? ¿Quieres que Cristo perdone tus pecados? A lo mejor ya estás sentado escuchándole hoy. Deja que entre a tu vida y te limpie. Deja que entre a tu vida y derrame su sangre sobre ti. Él ya a su tiempo murió por ti. Murió un día y ya no va a morir más. Él ya murió una vez y por todos. Ningún hombre entonces tiene mérito alguno para poder entrar a la gloria. ¿Se acuerda lo que le dijo Jesús a Natanael? De cierto te digo que de hoy en adelante veréis el cielo abierto. Podrás entrar al cielo. Podrás entrar al cielo hoy, pero con su sangre. Con su sangre derramada sobre ti. Mire lo que dice Isaías capítulo 53. Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Por qué dice que él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores? Porque el que debería estar en la cruz no era Cristo. Él es justo. El que debería estar debería ser yo. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, él
sufrió nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cristo fue azotado y abatido por ti en la cruz. No debía ir a la cruz. Él era un justo. Pilato dijo, no hallo en él ninguna maldad. Lo revisó, lo examinó durante todo un día y no encontró pecado en el varón, porque era justo. Cristo fue probado, fue tentado, pero no hubo en él pecado. ¿Por qué debía morir en la cruz? ¿Sabe por qué lo hizo? Por ti. Mire qué amor le tiene a usted Dios. De tal manera te amó Dios que envió a su Hijo, unigénito, a morir en la cruz, a sufrir tus dolores, a sufrir tus enfermedades, a ser azotado en tu lugar. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, fue sobre Cristo, amigos. Y por sus llagas, qué hermoso, fuimos nosotros curados. ¿Sabe? Cada vez que peco, me siento pésimo. Pero cuando me arrodillo ante Cristo, siento el perdón. Por su sangre, por sus llagas, fuiste curado. Cristo te ha perdonado. Amén. Cristo te ha lavado. ¿Cuándo lo hizo? No sirve de nada que estés sentado a la mesa si Cristo no te ha lavado. ¿Por qué te digo eso? Sigamos leyendo la historia. ¿Qué le parece? Vamos a Juan capítulo 2. Versículo 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere. Qué importante esta sierva, ¿cierto? Porque no tan solamente estaba atenta, sino que también le dijo a la muchedumbre, a la fiesta, a todos, oigan, hagan todo lo que Él les diga. ¿Saben? No toda la gente hace lo que Cristo le dice. Por eso es que le dije hace un rato atrás que creer no significa tan solamente reconocer. Creer significa obedecer. Hacer todo lo que Cristo te dice. No se te ocurra decir que crees en Cristo si tú no estás dispuesto a obedecerle. No se te ocurra decir, no, si yo soy un creyente, si por otro lado haces todo lo contrario a lo que Cristo te dice. Porque un siervo de Cristo hace todo lo que Cristo le dice. Haced todo lo que Él os dijere. Entonces, para cenar con Cristo y para que su sangre sea derramada, debes obedecerle hoy y creer en Cristo como tu Señor y Salvador. Hay mucha gente que dice creer en Cristo, pero no están dispuestos a hacer nada de lo que Él les dice. Lo tienen ahí a lo mejor como una linda estatua, una imagen, una cruz, la Biblia abierta, un lindo amuleto, pero no hacen nada de lo que Cristo les dice.
hacen todo lo contrario. Cristo quiere hacer un milagro en tu vida. Cristo quiere regenerar tu vida. Pero para eso debes experimentar fe. Si Cristo puede hacer un milagro, ¿saben? El milagro de la regeneración. Lo anoté ahí de una nota del pastor, muy buena. Porque es un milagro. El milagro de la regeneración es algo sublime. Que cambia el alma condenada de su pecado y lo vuelve una nueva criatura. Eso es un milagro. El regenerar una vida es un milagro. La gente que dice creer en Cristo, pero realmente no obedece, siempre ha sido la misma. Tiene los mismos pecados, tiene las mismas mañas, tiene el mismo carácter, no cambia. Entonces no ha sido regenerado por Cristo. No ha ocurrido ningún milagro en su vida. El mayor milagro que Cristo puede hacer hoy en tu vida, aún más importante que las señales que vamos a leer, es que regenere tu vida. Es que haga un cambio. Y que sea natural en tu vida. ¿Ha hecho ese milagro Dios en ti? ¿Sabes cuándo lo va a hacer? Cuando tú estés dispuesto a creer y hacer todo lo que Él os dijera. No antes. ¿Sabes? Si los hombres, estos sirvientes, no hubiesen hecho lo que Cristo le hubiese dicho y le hubiesen dicho, pero ¿qué quiere Cristo? A ver. ¿Qué es lo que le pidió Cristo? Versículo 6 dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra de agua conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús le dijo, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Si ellos hubiesen dicho, pero ¿qué quiere este hombre? ¿Por qué me está pidiendo que llene estas tinajas? ¿Qué? Algunos podrían haber pensado y dicho, qué ridículo es esto, ¿cierto? Llenar unas tinajas de agua. Si el problema es que falta vino. ¿Sabe? Hoy día la gente cuestiona a Jesús. Hoy día Jesús le pide, hombre, arrepiéntete, ven y sígueme. Pero ¿cómo es eso arrepentirse? ¿Qué quieres, que me lave el cerebro? A mí nadie me va a lavar el cerebro. Nadie me va a cambiar. Son puras ridiculeces lo que hacen en la iglesia. No verán ningún milagro en tu vida. Ellos vieron un milagro porque hicieron y llevaron a cabo las instrucciones del Maestro, las instrucciones del Mesías. Hermanos, no veremos milagros si no estamos dispuestos a obedecerle. No veremos nada. Entonces, ellos debían llenar las tinajas. ¿Sabe? Él nos pide el mínimo de obediencia. Y nosotros muchas veces las cuestionamos. Cuestionamos su palabra. Y por supuesto, como resultado, como le dije, no veremos ningún milagro. Pero ¿qué le parece si vemos el milagro? Porque aquí hubo gente que estuvo dispuesta a obedecer. Versículo 6, entonces lo leímos. Habían 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. ¿Sabe? Esas tinajas, cada una de ellas eran bien grandes, contenía cada una aproximadamente 150 litros de agua. 150 litros de agua, cada una de las tinajas. No eran tinajitas, ¿ya? Eran enormes tinajas, ¿ya? 150 litros de agua cada una de ellas. Y sabe, cumplían una función, como dice aquí el versículo
servían para el rito de la purificación de los judíos. Los judíos a lo largo de los años adoptaron ritos que Dios no se los pidió, pero ellos lo hacían como un rito, igual que hoy día. Ayer hablaba con un hermano y le decía, la gente hoy día hace ritos. Me contó una historia que yo me maté la risa porque tenía un amigo que era católico. Y el amigo católico viene y dijo, yo le hice un rito a Dios quise hacer un rito, una manda, ¿ya? Para que Dios me ayudase. Pero Dios jamás pidió mandas, ¿ya? Y este hombre, queriendo hacer esta manda, le dijo a Dios, yo quiero llegar a la Virgen, le dijo, yo quiero llegar a la Virgen del Carmen, no sé dónde está. Lovaques, que está hacia la ruta 68, ¿cierto? Dijo, yo quiero llegar de rodillas a esta virgencita. Y cuando tuvo que pagar la manda, se estuvo arrepintiendo. Dijo, ¿cómo llegar de rodillas? ¿Cierto? Yo le dije que hizo un voto necio, como Gedeón, le dije, ¿cierto? Y le conté la historia de ese hombre. Pero la gente está habituada a hacer ritos. Bueno, cuento corto, este hombre dijo, yo quiero hacer este rito y voy a cumplir. Y viene, se sube de rodillas a un bus. ¿Ya? Y se va en el bus de rodillas hasta llegar a Lovaques. Cumplió su mando, el hombre, su rito, ¿cierto? Y pensó que quizás así Dios le iba a escuchar. ¿Sabe? La gente hoy día tiene ritos. Muchos ritos. A lo mejor usted tiene también. Y pensaban estos hombres que al lavarse 7 veces la mano antes de comer y la cara, iban a ser purificados. ¿Sabe de qué? De sus pecados. Ellos querían entrar en santidad a todo lugar. Estar santos 100%. Y inventaron este rito, como en la manda que le dije recién. Porque el hombre siempre está habituado a hacer ritos. Entonces estos hombres judíos decían, si yo me lavo 7 veces las manos, entonces estoy limpio. Mira, acompáñenme a Marcos capítulo 7. Aquí habla del rito de la purificación. El libro de Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 1 dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Se dan cuenta? Decían, oye, no se limpiaron las manos, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. Algunos están bien perdidos aquí. Si tuviesen ese rito hoy día. Y volviéndose de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que se tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y le preguntaban pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó sobre vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Sabe? Era un rito que no servía para nada. A lo mejor usted tiene el rito de venir a la iglesia y diciendo, yo vengo a la iglesia todos los domingos, y si vengo y no dejo de faltar, yo sé que Diosito me va a recibir en el cielo. Eso es falso. Porque si la sangre de Cristo no le ha lavado de sus pecados, no podrá entrar en el reino de los cielos. No tiene el justificativo. No invente otro. No invente justificativos en su vida.
porque no le van a llevar al cielo. La sangre de Cristo sí. Entonces, Jesús hace el milagro. Y maravillosamente, mire, antes de ir hacia el final, vamos a Jeremías, capítulo 2. Dios se lo advirtió antes al pueblo de Israel. Jeremías, capítulo 2, versículo 22 dice: aunque te laves con lejía, ¿ya? La lejía se ocupaba antiguamente mucho, ¿cierto? Para limpiar la ropa, ¿cierto? Era un detergente. Y dice: y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No hay rito que te lave, no hay rito que te limpie. Tú eres un pecador que necesitas que Cristo, con sus llagas y su sangre, te limpie hoy. ¿Te ha limpiado Jesús? Ponga atención, yo sé que hay niños acá, pero recuerda que el Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, no al niño, a Cristo. Así que ponga atención, porque esto es importante. Aunque te laves con lejía y amontones para ti jabón, la mancha de tu pecado no saldrá de ti. ¿Sabe? Estos hombres ocupaban un rito dentro de la boda y quizás se sentían hasta justos. Pero Cristo, con este milagro, les mostró que lavarse con agua no era importante. Él convirtió el agua en vino. ¿Sabe? El vino en la Biblia es figura ¿de qué? De la sangre de Cristo. Cristo dijo en la cena con los apóstoles, en la última cena: tomad y bebed, esto es mi sangre, que por vosotros es derramada. Esto es mi sangre, que por vosotros es derramada. Cristo convirtió el agua del rito de la purificación en vino. Dejó por sentado que su sangre es la única que puede limpiar al hombre sus pecados. Nada más. Primera de Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, qué importante que hoy seas limpio por su sangre. Qué importante. Vayamos a leer el versículo final de Juan capítulo 2. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Hoy día Cristo te habló con el primer milagro. Cristo te habló con el primer milagro hoy. Y quizás te mostró que Él está afuera, pero quiere entrar como entró ese día a la boda, entrar a tu vida. Y no tan solamente quiere entrar, sino que quiere hacer un milagro en tu vida. Quiere regenerarte, quiere cambiarte. Pero ¿sabe cuándo lo hará? Cuando tú recibas hoy la sangre de Cristo sobre tus pecados. No hay rito que valga, amigo. No hay tradición que valga en tu vida. Aunque te limpies, aunque tú quieras llenarte de buenas obras, si Cristo con su sangre no te ha limpiado,
no podrás entrar al cielo que hoy día está abierto. Hoy el cielo está abierto para ti. La sangre es efectiva hoy, todavía. ¿Qué le parece si inclinamos el rostro? A lo mejor Dios te ha inquietado, no lo sé, pero a lo mejor te ha mostrado que está fuera de tu vida. A lo mejor no le has dejado entrar. Pero Juan 1.12 dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué le parece si hoy viene a Cristo? ¿Quiere venir a Cristo hoy? ¿Se dio cuenta que está sucio? ¿Se da cuenta que a lo mejor no se ha lavado? ¿Y quiere pedirle perdón a Dios? No lo sé. ¿Qué le parece si hoy viene al frente? Y le ayudaremos a que pueda recibir guía a Cristo, pueda sentarse a la mesa con Él y comer con Cristo. ¿Quiere venir a orar? Pida permiso en la banca. No va a ser el primero ni el último. A lo mejor está con vergüenza,